차기 검사장 후보 한강식. 그의 라인을 잡는 것이 권력의 핵심이 되는 길이다. 정치인이란 말이야. 반드시 당한 것에는 보복을 해야 된다. 이게 아주 복잡한 정치 엔지니어링의 철학이거든. 이거 터지면 대한민국 뒤집힌다. 대한민국에서 우리보다 센 놈 있으면 날 보라니. 우리 완전 놀아보자. 뭐 말도 안 되는 일도 많고 있을 수 없는 일도 일어나고. 조폭들과 연계한 봐주기 수사나 언론과의 유착, 대한민국 역사상 이 정도 쓰레기들이 있었습니까? 너 왕 한번 해라. 난 모든 걸 걸었다. Buenas noches a todos, ya estamos de nuevo aquí. Es jueves de antes de Semana Santa, no sé cómo se llama, seguro que tiene algún nombre especial. Pero bueno, es jueves de vacaciones, ya estamos ahí, nuestra semanita para ver Reply. Y toca hablar de cine coreano y sobre todo toca hacer lo que está haciendo Yuki por el chat. ¡Felicidades, Johanna! ¡Te mucho! Muchas gracias. Muchas gracias por todos los mensajes bonitos. He recibido muchos mensajes por Twitter. Muchas gracias. Claro que sí. Y ahora cuando venga Johnny, pues te cantaremos el cumpleaños feliz coreano, el cumpleaños feliz en español y en el idioma que sea necesario, sin lugar a dudas. Johnny está de nuevo peleándose con su cierre del bar, así que ahora en un poquito supongo que vendrá, porque no se puede perder el cumple de Johanna, entonces pues no pasa nada. Mientras ponemos su foto sexy Sí. y ya está. Yo lo deseo. Lo saco de mi testamento. Y así que nos vamos a apañar. Hemos escogido para hablar hoy un peliculón de 2 horas y cuarto, peliculón en todos los sentidos, no solo porque tiene una duración bastante larga, sino porque tiene un reparto grandísimo y porque además es una película que tiene bastante reconocimiento en Corea, ¿verdad? Sí, es una película que el solo tráiler ocupó un sinnúmero de vistas de más que cualquier otra película que se haya visto antes. Una película que llamó muchísimo la atención, más de 7.17 millones de vistas, que eso es una locura para un tráiler, sobre todo en un país en el que producen tantas y tantas películas de manera continua, pero creo que es porque detrás de ello hay un muy buen director con otros trabajos muy bien hechos, un reparto, como tú dices, excepcional, que uno lo conoce suficiente en Dramaland o también en cine, y además una historia que no es tan alejada de la realidad, desafortunadamente. Una historia de fiscales, abogados, corrupción, política, medios de comunicación que en cualquier país se ajusta perfectamente, con más o menos visos de fantasía, porque acá hay algunas cosas que sí sobrepasan un poco, pero en líneas generales se ajusta a la realidad, desafortunadamente, lo repito, de cualquier sitio del mundo. Sí, totalmente. Además, es muy interesante porque aquí se muestra solo, por así decirlo, una esfera de poder. Es decir, que nos vamos a, por así decirlo, esa división de poderes que ya llegó con la Revolución Francesa y que se suponía que iba a ser la salvación de la humanidad para que no hubiese corrupción y hubiese abuso de poder a nivel social, pero no contaban con la astucia de otros muchos. Y claro, aquí vemos la parte del fiscal y de cómo es un solo personaje, por así decirlo, que es capaz de atesorar y de guardar información y sacarla en un momento clave. Guarda todos los secretos de una nación entera. Y claro, al ser ese brazo ejecutor de la ley, pues se puede permitir muchos lujos y muchas libertades. Y entonces aquí nos encontramos con que quién es el rey, ¿no? Porque la película se llama The King y realmente durante toda la película te estás planteando que es un rey el que ya tienes puesto, que es ese fiscal jefe que hay, que lo que quiere es ser pues director de seguridad nacional o un puesto mucho más poderoso. Y tiene esos súbditos, esos otros fiscales, esos otros abogados que están trabajando para el Estado y que obviamente en algún momento dado van a querer alcanzar ese puesto, ¿no? Y nuestro protagonista en este caso quiere convertirse en ese rey. El problema está que para derrocar a un rey pues hay que enfrentarse a un ejército pues muy considerable antes de Hay eso. que bajar varias cabezas. A español se tradujo como el fiscal y para mí se pierde un poco el sentido de la historia, porque sí, efectivamente eres un fiscal muy poderoso, pero es que el título de King le da el peso
a la historia en cuanto a él cómo mueve los hilos, porque esto de tener información de gente poderosa, no solo de la política, sino también de la farándula, es saber jugar con la opinión pública, porque sabe y entiende muy bien que también cuando se alía con ciertos medios de comunicación se puede manipular al público. Entonces uno puede tumbar fácilmente a un político que puede tener una buena trayectoria o un buen nombre, pero si no está acorde a lo que yo necesito poner en mis líneas de trabajo, simplemente le armo un escándalo, le saco algo o saco el escándalo de otro para que la gente se desvíe y así mismo comenzar a tergiversar todo lo que yo necesito. Entonces, este poder que ese hombre maneja y como hay fiscales también que trabajan muy bien y el protagonista lo asume y lo pone de presente, y hay fiscales que se ganan un sueldo y que trabajan X años y trabajan muy duro, y sí es un trabajo que creo yo la fiscalía en cualquier país es muy complejo, y lo hacen bien y lo hacen a conciencia, así se ganen 3 pesos, pero son 3 pesos legales. A otra gente que quiere ascender al poder, y este era el sueño de él cuando lo vio de chico, de un fiscal, que llegando a ese punto tenía dinero, poder y reconocimiento y era lo que él quería. Sin embargo, cuando ya lo logra y se mete en esta bola de nieve, se da cuenta todo lo que tiene que sacrificar y todo lo que puede llegar a perder por entrar en este círculo, y es un círculo lleno de, no solo de corrupción, sino también vemos de mujeres, de alcohol, de mafia, de drogas. Entonces creo que toda esa unión de elementos bien hecha dentro de la película me gustó, porque no se puede dejar de lado también a los mafiosos sin convertirla en una película de mafias como otras que ya hemos visto. Entonces le da como toques de varios elementos, pero sin dejar de lado el sentido que es el trabajo de los fiscales. Que realmente tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, que la película tiene tal duración que se ven como muy claros los estadios de desarrollo del guión. Y esto es un guión que es una maravilla, las cosas como son, porque hay muchísimo dinamismo, siempre está ocurriendo algo y muchas veces cosas que no esperas que ocurran, porque hay cosas que te descuadran y que te dan un golpe fuera del guión y que te saca de la seriedad totalmente. Buenas noches, no. Y te saca totalmente, ¿no? Y te desencuadra porque dices, ¿por qué esta gente que se supone que es seria y que sabe lo que hace está haciendo esto que no tiene mucho sentido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa primera parte, que es la presentación, una presentación espectacular del personaje, que es un antihéroe total, porque es un macarra, que tenía que haber quedado, ¿sabe? Tenía que haber quedado en su casa, en el barrio, y no haber salido nunca del zulo en el que vivía. Tiene vamos, yo qué sé, sueña, ¿no? Y ve a un fiscal y dice, es que yo quiero ese poder. Hay un momento en el que dice, yo no quiero el poder que me otorga la violencia, porque ese poder es muy reducido a nivel físico. Si yo tengo un poder que es la ley y puedo ejecutarla a mi antojo, entonces es que controlo todo el sistema. De eso se da cuenta en el momento en el que ve a su padre y a la gente de su alrededor agachándose y poniéndose de rodillas ante el fiscal. Un fiscal que además, tenemos que decir, pues esto es made in Corea, se deja de darle de guantazos si quiere, porque está totalmente por debajo de él. Aquí es jugar a ser Dios total y absolutamente. Entonces, esa primera parte en la que tienes a un niñato que lo único que sabe hacer es pelear, que no ha estudiado en su vida, pero que de golpe se da cuenta de que quiere, que tiene una meta y que lucha por esa meta, y eso lo hace ir, ¿no?, consiguiendo y enlazando éxitos, y eso le gusta, ¿no? Y él se va viendo cómo va consiguiendo esas metas y cada vez se ve más cerca de ese poder absoluto y de salir de la pobreza en la que vive. Entonces, esa primera parte me parece fascinante, porque es muy dinámica, es muy rápida y es a veces muy absurda. Con ambición, no se quedó en el matón del barrio o en el matón de la ciudad, que hubiese podido ser así, porque esas patadas voladoras de él me parecen fascinantes, la forma en que las maneja, pero en cómo él se da cuenta, y incluso su forma de estudio es, para muchos, no sé, cercana, pues no tanto de meterse en una discoteca a estudiar, pero sí es de tener un ruido y no tener el mismo tipo de estudio que hemos visto en otros dramas o en otras películas donde la gente es totalmente hermética, en un cuarto, cero ruido, no sé qué. Entonces también es una forma de decir, cada quien tiene un método de estudio y cada quien tiene unas aptitudes, ¿no? Tanto así que cuando él tiene como un logro en el colegio y sube unos puestos y el profesor le da una tunda pensando que se ha copiado, y luego se dan cuenta cuando repite el examen que no, que efectivamente lo hizo por mérito propio, comienza uno a darse cuenta que, y muy seguramente en la realidad es así, muchos chicos que están dentro de un mundo un poco
cruel o un poco de defenderse a los puños porque no tienen otra forma de sobrevivir, puedan tener un talento escondido, pero no tienen la misma suerte de poder ingresar a una universidad tan prestigiosa y estudiar una carrera como derecho. Simplemente se quedan siendo mafiosos, como le pasa a ese muy buen amigo que estaban juntos en el colegio, pero cada quien toma un camino diferente y él sí se basa en la línea de seguir con los malosos y obtiene poder, eso es cierto, y obtiene dinero, pero haciendo todo el trabajo sucio. Claro, es ese tipo de poder el que él se quería sacudir, porque él ya lo tenía, él ya tenía ese estatus social a base de fuerza y es una posición que es muy, muy compleja de mantener, porque los gángsters tienen un peligro asociado, ¿no?, a esa violencia con la que trabajan, que obviamente no es la misma que un fiscal puede tener. Un fiscal con poder puede estar tranquilamente sentado en su despacho, acumular información y es un poder a base de información, no a base de violencia o de estar al pie del cañón continuamente mirando por encima del hombro, ¿no?, con lo que eso supone mental y físicamente. A mí me gusta mucho cómo se desarrollan los personajes, cómo se plasma esa idea y cómo el personaje además principal, que bueno, que todos lo conocéis porque aquí ya hemos visto alguna cosa suya, pero es Insun. Hemos visto algún drama, yo creo. Johnny estaría súper encantada. A mí como no nos gusta mucho, pues no pasa nada, lo podemos decir aquí. No está Johnny, no nos mata. Lo vamos a decir Aquí rápido. lo Si vimos si en viene luego, Frozen Flower. en Frozen Flower. Frozen Y yo lo Flower. he visto en otro drama. Este hombre No sale en sé. The Great Battle, sale de peli. A ver, él es la Sí, protagonista de y Great suyo Battle es y pues acá también los Dramaland lo adoran en en It's It's Okay, It's Okay, Love. This Love. Sí, y yo lo odio porque yo vi That Winter de Wind Blows y odio ese drama, ¿vale? No lo veáis, por favor. Lo he dicho ya. Luego no digáis que no he avisado. La peli que a mí me gusta muchísimo y que me recomendó Roser, que está por aquí para el chat, fue Classic. Que es de Sí, nuestra queridísima de clásico. recién casada, que es una película que es una preciosidad absoluta, y sale este chico también. Pero a mí es cierto que él como actor en líneas generales, pues ni fu ni fa. No digo que sea mal actor, muchísimo menos, pero es verdad pues que no me atrae tanto como a lo mejor si el fiscal o como si el chico que hemos visto en Reply, ¿no?, que me ha parecido que ha hecho un trabajo excelente. Entonces, lo ves a él en una evolución, la verdad que bastante extraña, porque cuesta creerse esa carrera al éxito que hace, pero no es imposible. Lo que pasa es que también le da un toque cómico y quizá pues eso también te echa un poco para atrás a pensar que no es tan fácil ser fiscal en Corea, ni en Corea ni en ningún sitio, ¿no? Pero En ninguna sabemos parte. todo En ninguna lo parte. complicado que es entrar en el sistema judicial y a nivel administrativo y estatal, ¿no? Entonces, obviamente, cuesta trabajo, pero bueno, lo compras porque es un chico que no para de esforzarse y que tiene su meta súper clara. Y luego es cierto que es verdad que es muy complicada de ver porque si tú eres una persona medianamente moral y con escrúpulos, aquí la gente no tiene escrúpulos. En esta película no hay escrúpulos que valga porque es que además no servirías para el trabajo o para esa esfera de poder si los tuvieses. Y aquí él se rompe. Hay un momento en el que hay una chica, hay un caso, ¿no?, de abuso dentro de la escuela, además una forma muy fea y Bruta. súper brutal, ¿no? Cómo se cuenta y el desdén con el que se trata a esas víctimas. Y cuando piensas que este hombre va a llevar su vida por un buen cauce, te das cuenta de que verdaderamente no. Es ese momento, ¿no?, en el que se genera aún más el antihéroe. Muchísimo, muchísimo más. Creo que cuando estaba por fuera, y hago un paréntesis porque me acordé de una película de él que sí es muy de gangster y de mafia y es tremenda película, se llama A Dirty Carnival, súper recomendada porque es un peliculón, ahí sí se parten hasta el alma. Cierro paréntesis, entonces él tenía como yo creo que es como la visión que tenemos todos cuando entramos a una profesión, sobre todo a esta profesión en el área judicial, es que uno piensa que puede cambiar el mundo, ¿no?, que le va a dar como casa, carro, salud y beneficios a toda la gente en su país, pero cuando ya está adentro se da cuenta que a lo sumo medio puede dar un poco de estabilidad a sí mismo y a su familia. Entonces todo ese telón de fantasía a él se le cayó viendo el trabajo duro de los fiscales día a día y de ese tipo de casos en el que es lo mismo todo el tiempo, pero la sociedad ni mejora ni avanza. Y cuando llega el profesor, sí, como un profesor, como alguien como atenta contra una chica de un colegio, y al oído le dicen es que a él no se le puede tocar porque es un pez gordo y el papá de él es súper, súper cercano a nuestro jefe,
pues ahí sí que peor, como que más se le cae ese telón de fantasía. Entonces, es como dos caminos. O sigue siendo el buen fiscal, el que trabaja duro, el que gana 3 pesos y a lo sumo sobrevive durante 30, 40 años, lo que dure en pensionarse una persona en ese país, o se va hacia el otro lado, se hace el de los oídos sordos y el de los ojos ciegos, porque como ese caso van a venir 1000 más detrás, y hace con su vida lo que tanto soñó y por lo que tanto se esforzó. Entonces es como una dinámica que en algún punto mucha gente va a tener. Hago las cosas bien y gano poco, o me desvío un poco y gano más y tengo estatus y me conocen y voy ascendiendo. Es una dualidad compleja que a todos los seres humanos se nos ha presentado, se nos puede presentar. Y esta humanidad que presenta el director en sus películas es lo que me gusta. Lo sigo diciendo, está formado un poco de fantasía y hay unas cosas de más dentro de la línea de los personajes, pero en general, dentro de la base de la historia, es más humano y más real que cualquier cosa. O sea, todos los secretos que pueden haber detrás de nuestros presidentes, de nuestros fiscales, de nuestra policía, nuestro ejército, nunca los vamos a terminar de saber. Se destapará el 1% y de los escándalos que salen en los medios nacionales e internacionales, pero de ahí para adelante nos morimos sin saber cómo juegan con nosotros. Claro, y con todo lo que hay detrás y cuáles son esas luchas de poder realmente, no ya a nivel de presentación social, ¿no? Porque yo me imagino lo complicado, ya poniéndome en su lugar, ¿no? Que tiene que ser el dormir por las noches cuando la esfera de poder lucha mucho continuamente entre ellos y eso es un juego allí, gladiadores totalmente, que esto lo vemos en la película. Hay un momento en el que cuando hay que tomar partido y hay que elegir y hay que descartar gente, ahí se vuelve la cosa muy complicada porque tú puedes tener unas lealtades y si al protagonista nuestro le pasa que una vez que se apunta a la fiesta, nunca mejor dicho, dentro de esa fiesta sigue habiendo una jerarquía. Aquí no mandamos todos por igual. Aquí manda el rey, manda el fiscal jefe y a partir de ahí todos los demás monillos. Pero dentro de esos monillos también hay posiciones y obviamente para que haya ese tipo de poder tiene que haber una economía detrás que sustente esa vida de lujo totalmente que no solo la información provee. Entonces ahí nos entra en juego lo que tú decías, esas películas que hemos visto 700.000 de gángsters, pero que aquí están no de papel secundario, sino dándole fondo a una realidad en una esfera distinta de poder. Entonces aquí tenemos dos bandas de gángsters luchando la una por la otra en un mismo territorio y dependiendo de quién el fiscal necesite, a esa banda que apoya y esa es la que crece. Entonces tenemos asociado a alguien a base de violencia física y a alguien a base de abuso de información y de poder que se juntan y se complementan. Mientras esas dos personas estén bien, inamovibles casi al 100%. Entonces es muy interesante ver cómo esas personas ya tienen una cierta edad y un cierto estatus y llegan personajes nuevos, que ese es siempre el problema. Lo hemos visto en Dramaland, en todas las películas que hemos visto de la era Joseon. Si eres rey, es que rey puesto, rey muerto, rey puesto. Entonces esto es lo mismo. Si tienes corona te la pueden quitar. Y vemos el poder del fiscal. Las fiestas son muy discientes en cuanto a cómo se maneja el fiscal, porque él pone el punto de tensión cuando le llama la atención o regaña a ese fiscal nuevo diciéndole, más o menos escoja, quiero seguir el pobretón y lo mando por allá a la quinta olla a que maneje los casos más perezosos del mundo de hacer, o quiere ponerse a mi lado y subir de estatus y lograr lo que quiera. Y él pone el punto de tensión y todo el mundo se queda callado, para la música, nadie se ríe, nadie dice nada porque es el jefe. Pero después cuando ya se vuelve la dinámica, él es el que le pone nuevamente el punto a la fiesta de dinamismo y de risa y de locura cuando se pone a bailar y a cantar. Entonces es tal el poder que él tiene que toda la gente alrededor, bien sea en el trabajo, bien sea en algo más recreativo, donde uno piensa que la gente está más relajada, no, todo el mundo está supremamente tensionado ante cualquier mirada de él, cualquier palabra, los demás reaccionan. Entonces a mí me parecía lo de las fiestas genial porque era como ese punto de locura donde la gente se desfasa. Y son esas fiestas donde a ti te pueden filmar en secreto y te pueden, o sea, como armar un archivo, porque allá habían periodistas, habían hijos de no sé quién, el mafioso, tatatín, tatatán. Hay tanta gente haciendo tantas locuras que ahí es donde puedes caer perfectamente y te queda algo por ahí guardado y lo pueden sacar a la luz cuando tú no te ajustas a lo que ellos digan. Entonces esas fiestas a mí me parecían geniales y pues fuera de eso, ver a Jung Woo-sung bailando en un papel tan serio, pero después se pone a bailar, ay no, es que es maravilloso. Es que ese hombre tiene un porte para el papel
obviamente su estatura, su estructura física, da mucho, además esos papeles como con soberbia, como con, sí, como estar por encima de todo el mundo. Lo amamos cuando es bueno, como por ejemplo Always o en Daisy, pero cuando es malo, soberbio, intrigante y quiere pasar por encima de la gente como en esta película o como en Scarlet Innocence, uno lo llega a odiar profundamente. Sí, porque es un personaje que es que además transmite esa presencia, esa fuerza, tiene los rasgos muy marcados y es que además es que lo metes en un traje, se come la pantalla por completo. Pero es que es un rostro impasible, pero impasible hasta cierto punto, porque yo continuamente tengo la sensación cuando está en pantalla de que va a explotar. O sea, de que va a matarte. O sea, es que te comería. Si pudiese, te arrancaba la yugular. Esa es la sensación que a mí me da el personaje continuamente. Entonces, esa sensación de algo que no es de inestabilidad total, dice mucho de la posición que tiene. Es que una persona de estas no sabes cómo va a reaccionar. Ujú. Ese autoritarismo también te lleva a eso, a que puede hacer lo que considere y tú no sabes por dónde te va a salir. Entonces, Pues comparar esta película con... Es verdad que es difícil comparar esta película con El Lobo de Wall Street, pero vamos a decir que es una mezcla perfecta entre El Lobo de Wall Street o Godfather, ¿no? O nos encontramos luego con un Peaky Blinders y le metes un switch y ya lo tienes todo y lo barajas todo y lo metes y es esto. ¿Por qué? Porque son esas altas esferas de poder, son esos señores, ese patriarcado, ese orden de las cosas, ¿no? Como viene siendo el reparto de poder de forma tradicional. Y realmente es eso, es que lo mezclas todas esas películas y esas series y tienes este producto. Un producto un poco loco a veces, muy, muy serio, con un fondo social tremendo y desagradable en su ejecución con los gángsters y luego también incluso amable y cálido en la relación que los personajes se mantienen de fidelidad los unos a los otros, porque obviamente eso también está, ¿no? Estamos hablando de que en una película de gángsters es quizá una de las películas donde mayor fidelidad y mayor lealtad tiende a haber. sí, surge ese bromance que tanto nos gusta y vemos en en dramas u otras películas entre los amigos, bien sea amigos de colegio o amigos de la vida, o hermanos o como sea, surge este bromance también acá entre el protagonista, ese fiscal que empezó siendo bueno y se transforma, y entre ese amigo de colegio que terminó metido en la mafia y le dice como lo anota Yuki, yo ya estoy en las sombras y estoy acostumbrado, entonces yo a usted lo voy a proteger y usted encárguese simplemente de seguir en la línea y cumplir sus sueños que yo lo protejo. Y cuando están en ellos en una pelea de amigos, una pelea física pero de amigos, se ve esa contraposición porque a pesar que la escena es en la noche, tiene una iluminación muy buena y está el amigo totalmente vestido de negro porque él es oscuridad y está este fiscal con su camisa blanca porque él todavía es luz. Entonces, esa genialidad que logra el director en esas escenas de contraponer los diálogos con escenas dentro, con elementos dentro de la escena para darle más espectacularidad, a mí me gusta mucho. Y por ejemplo, cuando estas escenas de los gángsters, ellos tienen un método con perros para, digamos, acabar con sus enemigos que es brutal, es cruda, es bruta, pero sigue siendo, no está tan alejada de la realidad, por lo menos de acá de Colombia hubo un tiempo donde también usaban animales para desaparecer gente. Entonces son cosas que a uno de pronto como que le sacan un poco el ojo de la pantalla porque le siente un el resquejor, pero dan ese peso a ver cómo se manejan las líneas. Y también ese fiscal, hay una contraposición de escenas donde él está en un restaurante súper elegante, comiéndose un trozo de carne que sabemos en Corea es muy costosa, y al mismo tiempo con que se muestra los que están untándose, los que están haciendo el trabajo sucio y el tipo ahí. Entonces, muchas de las cosas es así. Unos se encargan del trabajo sucio y no pueden legalizar las cosas cuando se es mafioso y por eso el chico decidió ser fiscal porque él también podía hacer cosas sucias, pero siendo fiscal tenía un respaldo gigante frente a la sociedad y podía como hacer y deshacer. Entonces, ese tipo de contraposiciones de lo que se puede o no hacer, todos podemos hacer cosas sucias, pero tomando en cuenta el trabajo que ejercemos, la profesión que tenemos, pues tenemos más o menos respaldo del público, de las autoridades. También es una escala de sociedad y de valores bastante crítica. Sí, totalmente. Además, fíjate, eso que tú estás hablando del traje de un color, del traje de otro, y esos elementos en pantalla, como es los cambios de color que se dan cuando están con los gángsters, nos vamos a los rojos.
unas tonalidades rojas tremendas y unos azules súper apagados. En cambio, te vas a donde están los fiscales y te vas a una escala de marrones tremendos, como diciendo, esto es un trabajo humilde, aquí se hace, la justicia es neutra, ¿no? Esa escala de neutros. Y luego, en cambio, cuando están en las fiestas, es un desfase de brillo de color. Y cuando están con las familias, hay muchísimo color, hay muchísima luz, ¿no? Es un poco todo ese contraste de las esferas en los que se mueven los personajes, pero es que además hay detalles, como por ejemplo Yuki está mencionando por el chat, que es ese comer el bistec que tú decías, ese bistec más ensangrentado. ¿Cuántas escenas no hemos visto en Dramaland y cuántas escenas no hemos visto previamente? Aquí hace referencia ella a Hannibal Lecter, con ese trozo de carne así. Es que eso implica un poder ya inherente, como tú dices, a un precio ya que tiene la carne de base, a que estás en un restaurante de lujo, ya que ese corte, además siempre la cámara se centra en el corte y la sangre cayendo, ¿no? Como diciendo, es que te como a ti si hace falta. Y me quedo tan a gusto. Entonces, claro, realmente es eso, ¿no? Es verdaderamente esa sensación de intentar levantar el estómago al espectador y de pensar que bien puede ser esa carne de esos humanos que los perros están comiendo la misma que se está comiendo el fiscal ahí, ¿no? Es que como se genera esa duda, ese juego con el espectador desde el guión, a mí me gusta mucho, porque en ese aspecto la serie sí es muy redonda, no pasa nada sin que luego no tenga un sentido, los personajes avanzan mucho, a mí me gusta muchísimo la mujer de ella. De él, perdón, su mujer me encanta porque es una señora que sabe perfectamente lo que quiere. ¿Que hay que corrupción? Pues corrupción. ¿Que me tocan mucho las narices? Pues pillo puerta. Porque tontería no pienso aguantar. Y en ese aspecto, ese personaje a mí así sí me gusta. Porque además es un personaje muy crudo y muy honesto. Porque cuando luego regresa bajo sus condiciones. Estas son mis condiciones. Si tú eres capaz de llegar aquí, aquí y aquí, estamos de acuerdo. Si no, la puerta está en el mismo sitio y las maletas las coges tú, que no las voy a coger yo. Que es la sensación y la idea, ¿no? Y esa fortitud que no se suele ver en este tipo de películas y que aquí al menos nos permite tener unos pocos personajes femeninos a los que agarrarte. Porque luego está la que se hace fiscal finalmente, que es una mujer que lucha por acabar con la corrupción, sabiendo que es verdaderamente difícil con todo lo que ello implica. Esta señora que es periodista y que se aprovecha totalmente de la situación del padre, del marido y de quien haga falta para tener una buena vida. Y luego está la hermana del protagonista, que es la presidenta de Monarca Eterno. Sí, ella es la presidenta de Corea en el drama de Limino. Exactamente. Y la ves aquí, liando la partísima, intentando sacar dinerillos de donde buenamente pueda, engañando a quien tenga Con que un esposo que no le sirvió para nada. para nada en Es absoluto. otro tremendo actor, porque ya lo vimos de travesti en Deliver con Us from Evil. Entonces es un muchacho que de pronto en ese momento que yo lo vi la primera vez como que pasó muy desapercibido, pero ahora que lo repetí yo, tenía que ser él. Totalmente, es que son puntos, ¿no? Que vas cogiendo de la película. Entonces, a nivel de trama, muy bien hilada. Ese ascenso, esa creación del antihéroe cuando cruza el umbral de la fiesta y ya se va de madre la cosa y empieza a crecer y vemos casos de corrupción, abuso de poder continuamente. Y luego llegamos a una parte final en la que a mí me parece curiosísimo que se introduzca la parte de folclore y de misticismo, de ir a ver que un buen señor chamán te diga a ti si vas a ser presidente o no vas a ser presidente, está allí para tú decidir con quién vas a ir, porque esto es verdaderamente importante y pasa exactamente en todos los países. Dependiendo de quién asciende al poder, por mucho que queramos ir y diga en la Biblia y en la democracia que hay división de poderes, señores, no lo hay. A las pruebas me remito. Y que se usan métodos no tan ortodoxos para obtener cosas. Acá también lo vimos, hay un libro de un muy buen escritor que se llama La Bruja, y es justamente una mujer que era muy poderosa y en su historia ayudó a muchos presidentes a ascender y a mantenerse. Entonces ese punto también me pareció genial, el chamán ahí, y el que metan como se mueve más o menos desde finales de los 80s hasta mediados de los 80s hasta finales de los 90s, pues es una parte de la política de Corea bastante compleja, donde presidentes iban y venían, caían y subían, y se meten también escenas reales de lo que sucedía, de las manifestaciones de los estudiantes, de las protestas de la gente, de las diferentes acusaciones hacia sus presidentes,
de bueno, toda la política dentro de la historia coreana. Entonces van hilando la historia de fantasía con la historia real a través de recortes de periódico, un programa de televisión, un noticiero. Entonces lo van poniendo uno también un poco en contexto de lo que era la política de Corea en ese momento y cuáles eran los hilos que él como fiscal movía, porque hay que tomar en cuenta que dependiendo del presidente que esté, sigue o no un fiscal. Y eso sí es también, llega un presidente o llega un político y trae su gente y barre con todo el que esté. Así que el estar pendiente también de mover las cosas para que llegue tu político, el que tú necesitas para mantenerte en un sitio, es que es una película muy, muy, muy acertada en muchas cosas ajustadas a cualquier democracia. Claro, es que además tiene el efecto totalmente deseado, seguro, por parte del director que ha tenido en Yuki o que ha tenido en mí o en ti, que es decir, eso que está saliendo es verdad, porque lo que estás haciendo es mezclar elementos reales con una ficción para darle veracidad a lo que tú estás contando, para hacer creer al espectador que es factible lo que tú estás contando. Y obviamente nosotros ya no lo creemos todo, yo me lo creo todo. Para mí la realidad siempre supera la ficción porque ya hemos visto tantas cosas que a mí no me sorprendería absolutamente nada. De hecho, es que me parece que se toman ideas obviamente para la ficción porque es que hay casos tremendos. Entonces, aquí, ese echar a un presidente, ¿no? Esa censura que se le hace, ese luego suicidio, y tú dices, es que es súper factible, ¿por qué no va a pasar? Si es que está claro, te han pillado con las manos en la masa y no tienes forma de aguantar en el poder porque otra mucha gente sí que la tiene porque tiene menos escrúpulos o tiene más amigos detrás con más dinero y se mantiene totalmente. Entonces, a nivel de guión, la película se mantiene las 2 horas y cuarto a un ritmazo tremendo porque siempre están ocurriendo cosas, se va cambiando muy momentáneamente de enclaves y también nos meten a ese actor secundario que es el gángster amigo que veíamos en Reply el martes, y a mí este chico Jung Yeol. está impresionante. Aquí en la peli se llama Choi Do-il y es ese gángster del mismo pueblecito del protagonista que acaba en Seúl y justo se encuentra con su amigo de la infancia, por así decirlo, de la adolescencia, y empieza a defenderlo. Y en ese momento es brutal ver como este chaval que habíamos visto en un Reply, súper amable, concienzudo, cariñoso, aquí lo ves y es exactamente esas cosas, pero con la brutalidad añadida que supone el trabajo que tiene. Porque al final es el personaje que es el más leal de todos. Y tiene esa cadencia, ¿no? De decir, es que hay esa bondad o ese amor también que vive en las sombras o que puede estar cruzando una línea, porque no son cosas que tengan que ser contrapuestas. No por ser malo ya tienes que ser una persona horrenda, obviamente. Y en este personaje se ve muy bien. Tú tienes unas decisiones, valoras la vida y tu código moral es uno, y en base y en torno a tu código moral ejecutas el resto de acciones. Entonces, a mí en ese aspecto el guión me parece completísimo. A nivel de fotografía me parece genial. ¡Y tenemos a nosotros! ¡Johnny! No es tu cumpleaños, pero... Hola chicas, ahora chicos, me arregla. ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya nos pilla casi terminando, ¿eh? Ya. La vida del hostelero. La vida de Chicos, totalmente. chicos, una recomendación para toda la gente que vaya a un bar. Si el bar pone cerramos a las 10, no vengáis a las 10 menos 5 a cenar 4 o 5 personas. No lo hagáis, porque hay camareros que se quieren ir a casa después de una jornada cansado, se quiere ir a casa y meter una hora más así porque sí no es gratificante, porque entonces me pierdo el programa. Si es por el programa, me he perdido lo mejor ya, no puede ser. Bueno, no te preocupes que todavía no hemos escogido personajes favoritos y no hemos hecho las cosas de elegir. Las cosas difíciles no hemos esperado que vinieses para que estuvieses tú. Nosotros ya hemos contado, ya hemos hablado un poquito de toda la trama desde el principio hasta el fin. Hemos ido como por fases, hemos ido analizando los personajes y nos queda ahora hablar de escenas favoritas, personajes favoritos y sobre todo ya al final hablar y hacer la pregunta que hace el protagonista justo cuando acaba la peli, que a mí me ha encantado el cierre, pero eso lo vamos a dejar justo para nuestro cierre también, para irnos como reines que somos a nuestra Semana Santa.
¿Habéis hablado del director? Hemos hablado un poquito de él, pero lo muy mencioné poco. porque sé que esa es su sesión dentro del programa, entonces mejor lo dejé para que No, es que resulta que este es un director que a mí me apasiona, me gusta muchísimo, sobre todo la de Show Must Go On, que da título a esa canción de Queens, pero también es el título de una de las películas de Song Kang-ho que a mí me apasiona, es estilo, por así decir, un poco la historia como nos explicó la película de Lee Min-ho, la de Gangnam Blues, esto de meterse un poquito en el mundo de especular con los terrenos y demás, pero aquí en el caso de Mafias es una comedia negra muy, muy gorda, muy tocha, y es una de mis películas favoritas, y con Song Kang-ho también hizo The Face Reader, y ahora también la de Declaración de Emergencia, ¿no? Ese avión que se va a tomar viento. Tenemos ganas, ¿eh? Tenemos ganas de Es verla. un mega reparto. La de Face Raider es una historia muy interesante porque es como esa teoría que hay, bueno, pero era en esta época, no recuerdo si era Joseon, pero era una teoría de que dependiendo de los rasgos físicos de una persona podías decir si aplicaba o no para cierto cargo y también si tenías o no como gabela para la delincuencia, que eso hasta hace relativamente poco se aplicaba dentro de la teoría penal y era que los delincuentes si tenían ciertas medidas en su cráneo y en su rostro, pues ya se le podía catalogar de delincuente y se le podía meter en la cárcel, más o menos. De hecho, ¿Sabes pasaba qué? en la vida Esto- real e incluso en Sí, Europa, sí. ¿no? Sí, En la, esto en, en la sale. Europa, sobre todo en Francia y demás, en los tiempos de Jack el Destripador, vayamos por partes, Vaya, se hacía que si tú tenías ciertos rasgos o el cráneo de una forma, tu cabeza, por lo que sea, tú entrabas en una lista de delincuentes, no eras de fiar. O sea, tú y yo, por ejemplo, Marta, yo ahora no seríamos de fiar ahora mismo, ¿no? Porque se nos No, ve, ¿no? igual La no cara soy del de cierta delincuente. época. A mí se me da Estaríamos cariño. en esa ficha de, a ver, no sabemos si has matado a alguien, pero tienes cara de que vas a hacerlo. No Esto, el sabemos si eres un ladrón, pero la tienes cara de que... Sí. Vamos, La al mía dice Al posible Dioning no le dejaban asesina, entrar en Francia en aquella época. pues Muy posible chula. asesina en serie si le hablan en un cine. La mía diría Hazme así. caso. Pues sí, esta sí, la verdad es que profesión, es un director es un director que me gusta mucho y tengo muchas ganas de ver la de Declaración de Emergencia porque además reúne a un pedazo elenco, Song Kang-ho, Lee Byung-hyun, Nam Gong-min, Kim Nam-gil, o sea, es un elenco chulo, chulo, además, en teoría basado en un desastre real de un avión comercial, ¿no? Un Boeing 747, bueno, pues que tiene que hacer un aterrizaje de emergencia porque ese vuelo se va para Tudela. Se presentó en Cannes, quien la ha podido ver dice que es maravillosa, en teoría se estrenaba en enero en Corea, temas pandemia que no termina de arrancar los estrenos coreanos en su país, están decidiendo que los estrenos potentes no se estén estrenando ahora, sino esperar un poquito más, pues, por ejemplo la película esta, el remake de A Contrarreloj, protagonizada por Soji Sap. Y bueno, esta es una de esas pelis que todo el mundo morimos por verla y no termina de estrenarse. Y de los actores que vamos a hablar son maravillosos. Supongo que habéis hablado de Jo In-sun y Jung Won-so, que son y de buenísimos. muchacho de Reply también hemos hablado ya, incluso de ella. Es Y que, bueno, habéis sí, cantado qué bueno. cumpleaños feliz a Joana. no, todavía no, de eso estamos esperando. Pues nada, chicos, yo ya me puedo ir. Yo solo quería comentar eso. Mañana nos vemos. Nada de eso, que queda pringarse y hay que escoger personaje, escena y hablar del final. Todo eso nos queda todavía. Entonces, Joana, ¿cómo es tu cumple y tu primero todo? Voy al agua. Para mi personaje, el fiscal, el malo. ¿De Jung quién? Woo-sun. A mí me encanta ese hombre y como les decía, cuando hace de bueno uno se enamora y cuando hace de mal uno lo odia profundamente. Acá interpreta muy bien ese personaje con poder, con ambición y con cero escrúpulos, que no le importa a quién tenga que llevarse por delante para lograr lo que él necesita. Entonces, hace una manipulación muy buena de la información, de la gente, de todo el que esté alrededor suyo y de un estamento tan importante como es la fiscalía, que uno supondría que donde actúa tanta gente y está siendo investigada o observada o sí, seguida hasta por el mismo público, pues más o menos hace lo que se le da la gana. Y hay otros fiscales que saben que él está haciendo esto y no lo pueden tocar por toda la gente que está detrás de él amparándolo. Y sabe moverse muy bien y sabe hacerlo muy bien.
y dentro del punto de la comedia negra y reparte patadas voladoras también muy bien y baila muy bien, entonces el personaje de él me fascinó. Uno Que, lo bueno, que odia, no se aleja mucho de la pero me encanta. realidad, ¿no? Nos venden No, un poco nada. cómo son las altas esferas. Se supone que las esferas que deben proteger, cumplir la ley. Eso no está muy lejos de la realidad en cualquier país que se nos Sí, tercie. O sea, independientemente. Y yo la catalogué, no sé si estáis de acuerdo o no. A ver, no, obviamente la historia es totalmente diferente, ¿no? Unos son fiscales, anda un poco del Poder Judicial, y lo otro es más de las finanzas, ¿no? De la bolsa. Pero la forma de contarse, la forma de proceder, ¿no creéis que tiene un estilo al Lobo de Wall Street? Lo hemos estado hablando antes. Aquí ya hemos llegado a la conclusión de que es una mezcla entre el Lobo de Wall Street, El Padrino, Peaky Blinders y Suits. Y lo mezclas todo y sale esto. Sí, un popurrí. Sí, porque yo me Sale acuerdo un popurrí bien logrado. el proceso, ¿no? De cómo va contando la historia, de cómo va. También no sé si habéis visto la película en la que sale Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt. No sé si se llama La Gran Estafa. La gran Que estafa. habla un poco del boom inmobiliario en Estados Unidos, que todo el mundo especulaba, se lió la marimorena, eso pasó en la vida real, que toda la gente que se suponía que tenía que proteger los intereses de los inversores, realmente lo estaban llevando a su beneficio y 4 mentes brillantes sabían que esto iba a explotar por algún lado, sabían que esto no era viable, o sea, el boom inmobiliario, sabían que esto no era viable y apostaron en contra. También me da un toque a esa película, ¿no? De la forma de contarse, el cómo transcurre todo. Por cierto, buenísima, La Gran Estafa es buenísima. La gran apuesta. La gran O apuesta. La Gran La gran Apuesta, estafa La Gran es Apuesta. otra peli más antigua. Es que Jaime nos ha dejado el enlace por ahí para que lo pudiésemos ver. Y exactamente. Esa película la recuerdas y dices. Es que hay hijos de puta en todos los años. Si es que da igual de dónde te vayas en todos los países. Es que independientemente de dónde te vayas puedes mencionarlo. Es así. Johnny, yo sé cuál es tu personaje favorito y probablemente también cuál es tu escena favorita, pero dímelo tú. A ver, ¿cuál dirías que es? No, sorpréndeme, ¿cuál Personaje. dirías que es? ¿Tu personaje? ¿Cuál creo que es por el protagonista? James Sung. Sí. Pues obviamente, me encanta, pero ya porque James Sung y yo tenemos como Ya. una conexión emocional. Es decir, yo en otra vida yo sé que fui James Sung, yo lo sé. O sea, yo no soy la reencarnación coreana de James Sung porque James Sung nació antes y me jodió la barraca. Pero si este hombre no llega a existir, yo ahora mismo estaríais hablando de mí protagonizando esta película. Lo amo, o sea. Este hombre a mí, desde que lo había visto en más sitios, es un actor que me encanta. Frozen Flowers me parece una pedazo de peliculaza y además él como actor que se arriesga, ¿no? Es un actor que se arriesga mucho en sus papeles. Hemos hablado de La Gran Batalla, pero es que quien ha visto, por ejemplo, el drama Estar bien es amor. Tío, yo desde que vi a ese hombre mostrar 100% su capacidad interpretativa, yo dije, madre del amor hermoso, este hombre, ¿quién coño es? ¿Por qué no puedo dejar de verle y babear viéndole? Y sí, me encanta Yoon Sung, me encanta su personaje. Creo que en cierta forma todos seríamos él, o en cierta forma creo que todos nos dejaríamos arrastrar un poco y luego, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Y sí. Y yo, a ver, mi escena favorita no es porque sea mi favorita en sí, pero hay una escena de baile súper chula entre él y Jung Woo-soo que a mí me fascina. Me fascina porque sería yo también. Yo soy así, muy... sí. Pero a mí me gusta la escena ¿sabes? del primer baile. Es Cuando que le es dan la buenísima. Además, esa escena... y él entra como recuerdo cuando se estrenó la película. Esta película ya tiene un par de años. Y cuando se estrenó se hizo viral, incluso sin haberse lanzado a nivel comercial, sino solamente en salas de cine, que no había un formato físico o no la había visto todo el mundo. Pero fue tan la reacción del público que fue al cine a ver esa escena de ellos dos que se hizo viral. Y como que esa escena te queda marcada, ¿no? Y el rollo, hay por ahí un detrás de escenas de Jung Woo-soo ensayando antes de entrar a escena, bailando. No, es maravilloso. Es que ahí es como, esa es mi escena favorita, el primer baile, porque le da la entrada a ese fiscal que es como un dios
y todo el mundo se queda y le abre así más o menos el mar ante Moisés, entonces todo el mundo le abre camino y él entra con ese porte y esa altura y esa imponencia frente a toda esa gente. Y lo que comentaba antes, él pone el punto como de quiebre o de dramatismo, de tensión cuando regaña al fiscal, al nuevo, pero después cuando todo el mundo como vamos a bailar y vamos a cantar y empieza a cantar y luego a bailar y ya todo el mundo se mete en la fiesta, él es el que manda, más o menos él es el que manda y de ahí para adelante pues uno se da cuenta que él mueve un dedo y todo el mundo se mueve a la par de él. Sí, y además su papel pegó mucho bombazo porque ese mismo año estrenó 4 o 5 películas. Era la época donde película que vieses aparecía él. Estoy recordando, por ejemplo, la de Asura. Es un thriller oscuro de tensión. Es cine negro. Y te presentan un papel, ¿no? En Asura él es un concepto totalmente diferente a lo que estrena en The King, que es como más extrovertido, podríamos decir, es más a lo bestia, a lo grande. Ven, aquí hemos venido a jugar, hemos venido a pasárnoslo bien, porque esta película, si algo que nota es que la gente ha venido a pasárselo bien rodando esta película, y luego, sin embargo, te da otro papel totalmente diferente en Steel Rain, que Steel Rain va un poco sobre el conflicto Corea del Norte, Corea del Sur. Y hostia, y luego, posteriormente, volvería, entre comillas, a repetir el papel de, no villano, sí villano, porque es un villano, pero bueno, entre el villano antihéroe, ¿no? Sería con la de Iran, ¿no? Irán, el live action de la Brigada del Lobo. Claro, entonces, tío, te presenta 4 películas en menos de un año o en un año, que ya rodar 4 películas en el cómputo global de un año telita lo que ha trabajado este hombre, pero es que encima los 4 papeles totalmente diferentes y opuestos el uno del otro, que ahí es donde está la grandeza de un actor, de saber cambiar el chip, de saber cambiar su faceta y decir, ahora me pongo a esto, y ahora cambio y a esto y a otra cosa mariposa. Creo que habla de la grandeza de este hombre que, bueno, no vamos a ver, para mí siempre será A Moment to Remember. Yo le conocí con A Moment to Remember y quien ha visto esa película, por favor del amor hermoso, menudo película con Sollín. O el bueno, del bueno, el malo y el raro. Que en este caso sí, el bueno, el malo y el raro. Remake de la película, el bueno, el malo, ¿cómo era? El bueno, el feo y el malo. Y hostia, es que el papelazo también que se casca ahí, como el bueno de la película, teniendo en cuenta que está compitiendo contra Song Kang-ho y contra Lee Byung-hun, eres parte de ese trío actoral, pero tanto Song Kang-ho como Lee Byung-hun tienen más nombre que tú, son más consolidados dentro de la industria, internacionalmente también son más conocidos, porque Lee Byung-hun venía de hacer también en las Américas. Song Kang-ho siempre será la cara de The Host, de Memorias de un asesino. Y hostia, te presentas ahí como el tercero en discordia, el menos conocido, y te comes a los dos, porque haces un papel impresionante, los 3 están genial, pero hostia, hay que tenerlo en cuenta, que si no me equivoco, este hombre creó tendencia hace un montón de años, que era como el James Dean de aquella época, por un drama que si no me equivoco se llamaba Beat, o Beat, algo así. O sea, que estamos hablando de un pedazo de hombre. Pero bueno, yo me quedo con Joy. Desde eso, cuando hizo Asphalt Man con Lee Byung-hun. Y él era el hermano maloso y Lee Byung-hun era el hermano bueno, juicioso y estudioso. Entonces ya venía. Además, cuando hizo la película con Lee Jung-jae, el de Sitio de Rising Sun, que surgió ese bromance entre los dos que desde ahí se volvieron los mejores amigos del mundo. Y esa película también es tremenda película porque él es bueno en esa película y Lee Jung-jae viene siendo el maloso desgraciado que le hace cada jugada al otro pobre. Entonces, sí, Jung Woo-sun tiene esa facilidad de moverse entre el bueno y el malo, entre el que uno lo ame o lo odie. Ay, por eso me encanta. Además, porque aquí está en como España se le conoció porque estrenaron en DVD la extinta Filmax. Creo que ya Filmax no existe como tal. Sacó en DVD la de Musa, que es una especie así, un western moderno coreano, es muy chulo.
y en España se le dio a conocer por esa película y luego posteriormente la gente que estábamos más metidos en el mundo de Dramaland o del cine coreano lo reconocimos enseguida por A Moment to Remember, pero es que la filmografía de este hombre es impresionante. Yo creo, lo digo de memoria, pero dentro de todo el elenco que hay puede ser el actor que más filmografía tiene, que más papeles ha realizado y que en consecuencia también títulos más sonados. Pero insisto, yo me quedo con Jo In-sung porque amo a Jo In-sung, le quiero mucho. Lo sabemos. Yo para variar de Joanna, porque me quedaría con el que se ha quedado Joanna, pero tengo que decir que el chico de Reply me ha fascinado ver el cambio. Y como lo he visto en tan poco tiempo, pues me gusta y pienso que además con la juventud que tiene Ryo Yeon-yeol se puede esperar de él que siga actuando muy bien, que siga consiguiendo papeles, porque cuando aquí lo hemos visto, es que se enfrenta a grandes del cine, como bien estáis diciendo, y el chiquillo no se inmuta, es decir, está perfecto en pantalla, no se queda cortito en ningún momento, todo lo contrario. Y a mí en este aspecto me ha gustado mucho el papel en general que tiene, porque le dan mucho juego y es ese papel, a mí me gusta esa lealtad que se le ve, ese sacrificio, luego el puntillo macarra, más divertido, y el de arriesgar, ¿no? A mí el personaje en general me ha gustado y creo que él, comparándolo con Reply 1988, pues me quedo totalmente con él. Y ya lo hemos visto aquí, lo hemos visto en A Little Forest. Directamente no creo que se le pueda pedir. Believer, ¿no has visto Believer? Sí, Believer es no. genial. Su papel Believer en hace un Money, su papel en The Battle, impresionante. Victory, durante la ocupación japonesa, el papel que hace con Choi Min-sik en Her Blackened. No, yo lo vi en Canola hace un tiempo con Kim Woo-eun, también un papel muy bonito, un papel con Jisoo, No Way Tomorrow. Taxi Driver, que hablamos de ella cuando la masacre de Gwangju, cuando Sí, hicimos Taxi Driver también, sí, por eso digo que hicimos un programa especial hablando de todo lo sucedido, ¿no? En la masacre de Gwangju, una de las películas era Taxi Driver, que él hace de estudiante. Y luego, por ejemplo, con el director hizo su debut en Dramaland, es un director de cine consolidado, tiene títulos, ha trabajado con los mejores de los mejores, y tiene una serie, un drama que se llama Money Game, que él también forma parte, si no me equivoco, que va a estrenar ahora, que es la de Money Game, en la que aparece él. Hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene películas, después de esta película comenzó como a protagonizar, y es en diferente, en lo histórico, como en el suspenso, en algo más real como la de Money. Tiene muy buenas películas. A mí él me ha gustado mucho lo que ha venido después en cine, después de verlo en Replay. Las películas de él son bastante interesantes. Todas son diferentes. La de Believer, súper recomendada. Es una buena película con un final. Believer es un remake de una película de Hong Kong que a mí me gusta, me encanta, me apasiona, que es la de Drug War, que la dirigió en su día, si no me equivoco, Johnny Tu, y la protagonizaba en su momento Luis Ko, que bueno, una película de Hong Kong protagonizada por Luis Ko es lo más normal del mundo. En Hong Kong hacen 500 películas al año, 499 protagonizadas por Luis Ko. Pero Drug Wars es un peliculón hongkonés de Hong Kong, de chulos, y en Corea hicieron su propia versión con esta Believer, dándole ese toque coreano, y es impresionante, es una locura de película, nos mete de lleno en el mundo de las drogas y demás, y tiene un elenco impresionante con Chan Siu-won. También, por ejemplo, de Reply 1998, que comentábamos, ¿no? El actor que había fallecido, que murió por el accidente de coche, Kim Joo-hyuk, aparece también en su última película, que además fue galardonado póstumamente en los Blue Dragons, fue póstumamente galardonado como mejor actor de reparto por el pedazo papel que hace en Believer. Así que, Marta, apúntate. Hay que verla. Totalmente, porque además es que él me ha gustado mucho. Un paréntesis también, decir que Filmax todavía existe. ¿Vale, Johnny? Para que si alguien le estaba enterrando, Filmax sigue existiendo y va a sacar bastantes películas próximamente, alguna de factura además española.
Ah, Ahí, bien, ahí bien, lo bien. dejo. Está bien. No me Pero que acordaba, lo de sepa que, verdad. que no los matemos, pobreticos, que están trayendo cine a España. Vamos a dejar que traigan cine todo el que se pueda. Que lo distribuyan y que lo produzcan si es factible. Vamos a hablar. Escena favorita. Ya habéis dicho la del baile. Yo sé que Joana también a ese momento que le gusta mucho. Para mí, mi escena quizá que me ha encantado, porque he dicho, sé que se ha pasado el juego, es cuando él mismo dice que se ha pasado el juego y está dando la rueda de prensa al final de la serie y dice, y ahora os voy a ganar en vuestro propio juego. Y es que me cambio a Seúl y que os den y me peleo con quien sea. Ese cambio de narrativa me ha encantado. Me ha encantado. He dicho, si es que ha aprendido toda la película, ha estado aprendiendo, ahora es un crack. Y me ha gustado mucho porque ya los últimos 15 minutos de película es como estar viendo otra cinta distinta. Es como si estuvieses viendo la secuela de lo que has estado viendo previamente, ¿no? Con ese trasvase y ese cambio de esfera, porque ya nos vamos de lo judicial, por así decirlo, a lo político totalmente, y ahora me voy a pelear contigo, pero no en tu campo, sino en otro, en el que no tienes acceso, porque no tienes acceso a mi pasado, porque como mi pasado y el tuyo están vinculados, no puedes meterle mano. Que es realmente con lo que juega el protagonista al final. Se da cuenta de que la única opción es saltarse la esfera de poder en la que está el rey. Y esa única esfera, ¿cómo se la puede saltar? Es yéndose a la presidencia, ¿no? Y metiéndose en política pura. Y a mí me gusta mucho ese momento. Yuki dice que le gusta cuando piensa que hubiera pasado si hubiese defendido a la chica. Ese momento también es clave dentro de la cinta y cuando se va a buscar y es lo que le permite pasarse a política también, ¿no? Esa parte es como el despertar de ese antihéroe de decir, vale, pues ahora me voy a resarcir de todo lo que he hecho. Que no es por el bien de la ciudadanía, sino porque es que no tengo dónde caer mis muertos Bien propio. y requiero de esto ahora. Pero es verdad que ese cambio me encanta. Y la parte final de la cinta, cuando ya está justo cerrando y dice, y ahora para ti queda el decidir cómo termina realmente esta película, ¿no? Porque nos quedamos en el 3, en el 2, en el 1 y cortan y te dicen, pues ni tú ni yo sabemos, porque yo no sé lo que tú vas a pensar. Y a mí ese juego de palabras me ha gustado mucho. Entonces, Johnny, ¿qué piensas? ¿Que gana o que no gana? ¿Qué gana? Es que no sé qué pensar, porque hace tanto tiempo que la vi. Es verdad, no voy a mentir, la he visto hace 2 años la última vez y me quedé como en plan patidifuso, en plan, hostia, esto no me lo vi venir, esto es otra película, esto es completamente otra película. Pero, no sé, quiero pensar que gana él, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Es como ya que haces lo que haces. Ya, pero puedes no ganar, porque realmente el ganar estaría ganándole únicamente a su rival de partido. Que es que aquí el juego político es a ese nivel, es decir, dentro de un partido político se presentan dos candidatos y ese candidato que gane es el que va a tener el apoyo económico de todo el partido por detrás para enfrentarse a la esfera política que soporta el fiscal. Que ahí es donde está ese juego de poder realmente en ese siguiente escalón. A mí me ha gustado mucho el cierre, me ha parecido muy inteligente. Era el No, juego a ver, inteligente perfecto. y original, porque normalmente o tiendes a dejar un final abierto, que da a pensar al espectador, pero aquí directamente pone a prueba al espectador. Es como en plan, ¿y ahora qué? No sé. A ver, también puedes pensar que le endiñan los dos, yo qué sé. ¿Por qué no? ¿Tú qué piensas, Joana? Si hubiese película, yo lo pongo a perder, porque habría sido demasiado de fantasía que, aparte de que hace esto de reivindicarse y lo logra, y tiene la gente del lado que en la realidad sí vamos a ver, en el momento en que tú decías reivindicarte, ya te han silenciado con 3 metros encima de tierra. Entonces yo diría que pierde. Yo lo pondría como que pierde. Luchó, muy bien por él, los otros cayeron, pero él también tiene que caer más para seguir levantándose y seguir peleando. Yo Y haría anoto caer que al siguiente paso. Lo haría ganar contra su rival político y lo haría perder contra el de que está soportado por The King, por el fiscal. perder y levantarse y volver a pelear, pero que la pelea sea más bruta. Incluso de pronto resucitar un poco a Jung Woo-sung o directamente o a través de alguien más para seguir haciéndola más bruta. Y me gustó mucho de esta secuencia final, es que tomaron algo que me recordó al video de Korn de Freak on a Leash,
esa bala atravesando a toda la gente, pero que al final la bala atraviesa a todos, pero al final le pega es al fiscal acá en la sien. Entonces me encantó toda esa secuencia de hasta dónde llegó esa bala que él dispara. Cuánta gente se afecta por ese disparo que él hizo. Había entre medias cuántos podían caer y cuántos caen realmente, ¿no? Ese seguimiento. La película es muy completa, está muy chula, la puesta en escena es brutal. A mí me ha gustado mucho en línea general. Es verdad que le hubiese quitado un ratito, porque se me ha hecho larga 2 horas y 15, pero también es verdad que veo las pelis de noche después de trabajar muchas horas, entonces obviamente pues se hace tarde y en ese aspecto pues cuesta. Pero me ha gustado muchísimo, es decir, que no la he parado en ningún momento, que la he visto del tirón, que te atrapa. Y yo quedé muy, muy sorprendida en verla y creo que lo que hemos hablado, cine de gángsters hay muchos. Esta película la has visto antes, pero no así. Ya está, es tan sencillo como eso. Y el hecho de que películas que no vamos a descubrir la pólvora te mantengan entretenido, tengan esos giros de guión y tengan esas buenas interpretaciones, pues no se le puede pedir más tampoco al cine. Así que no necesitamos más. Yo creo. Sí, es una película que combina todo y mete el elemento gángster y mafia sin que se convierta en una película exclusivamente de gángsters y mafia, que en Corea sobran las películas muy buenas en ese aspecto. Entonces, esa unión de elementos es lo que me parece que le da ese punto de muy bien realizada la película. Mete de todo lo que puede tener la política dentro de un país. Y pues en Corea lo hemos visto ya, digamos, lo que se mete dentro de la política es la mafia, como en otros países lo que se mete dentro de la política es el narcotráfico. Cada quien va es como a su realidad. Ay, mira, puedo desbloquear emoticonos raros. Sí, claro, puedes bloquear, por supuesto, muchísimo. Bueno, familia, yo creo que nos vamos a dar un descanso de una semanita en Semana Santa, pero no por descansar, es porque los deberes son muy largos y somos tan buenas personas que hemos puesto... Y porque yo estoy muerto, o sea, yo estoy muerto de la vida. Estoy trabajando. A ver, yo quiero pedir perdón de antemano porque últimamente, sobre todo este mes, estoy llegando tarde a casi todos los programas, llego ya empezados, media hora después, está siendo un auténtico en ese aspecto infierno porque estoy trabajando y no llego y os echo de menitos, creedme que os echo de menitos, que joder, que a veces veo, digo, han empezado sin mí, tío, y yo necesito estar con ellas. Así que sí, un poco de descanso, relax. Y aunque sea un poquito mental, nos va a venir a todos genial, a nosotros para ver cosas que tenemos pensadas y queremos preparar, y a vosotros también para descansar de nosotros, porque a veces hablamos por los codos. Y comentaba por ahí Adicti Carnival. Hola, Yuki Yoshida. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Hola, corazón de melón. Hola, ¿cómo que no has visto Adicti Carnival todavía? ¿Cómo que no has visto a Adicti Carnival? ¿Cómo que no? Yuki, la vamos a ver juntos en la distancia. Tú en tu casa y yo en la mía. Vamos a dar el play al mismo tiempo y nos la vamos a gozar en las reacciones de todo lo que sucede en Adicti Carnival. Una de las mejores películas coreanas de la historia y que casi nadie habla de ella, tío. ¿Cómo no puede hablar la gente de este peliculón? En fin, la vas a disfrutar muchísimo, es impresionante esa película y Jo In-sung otra vez hace un papelazo, me encanta. Y aparece por ahí el churro de The Veil. Me toca vérmela nuevamente para ubicarlo a él porque no lo ubico. Ubico al prota, obviamente, pero a él no lo ubico entre la historia, entonces lo tengo pendiente por eso. Este carnaval de deberes extra, eso es para nota. Y para no notas, pero hay que ver... Eso es un placer, eso uno lo disfruta. Uno hace las tareas y lo de el resto. Mira, yo cuando comencé a ver cine coreano, todo el mundo hablaba de las mismas. Memories of Murder, The Chaser, Old Boy, todo el mundo hablaba de ellas. Y de repente un día yo me encuentro con Accompaniment de Soji Sap, que le hemos hecho programa, y con Adicti Carnival. Y yo me quedé a cuadros. Digo, ¿cómo es posible que todo el mundo hable de las mismas películas, por ejemplo, El hombre sin pasado, etcétera, que hablan hasta la saciedad de ellas, y estas dos grandes películas como Accompaniment, por ejemplo, Adicti Carnival, que es de la época parecida, no se hable? Son buenísimas. Adicti Carnival es un clásico de culto ya. Te va a encantar, Yuki.
Sunflower, creo que es otro que también tiene como una Tío, línea similar. Sunflowers. Por favor, la batalla final de Sunflowers, el tío ya hasta los cojones de todo, como revienta cráneos por doquier. Eso sí que es una venganza coreana. Para mí, la escena final de Sunflowers, los últimos 20 minutos de venganza coreana, a la altura de Man on High Heels, cuando Chan Si-won al final de la película igual va a reventarse contra todos. Es que es buenísima, tío. Tenéis que verlas. Sí, Sunflower tampoco casi nadie habla y es tremenda película. Es muy dramática, muy es buena muy emotiva por el Sí. trasfondo de la historia, ¿no? Lo que te cuentan. Ujú. La Sí, sí, dejamos ese pobre. preparada, Yuki, no te preocupes, que te dejamos preparado todo. Yo no te lo voy a dejar todo listo para los deberes Estoy de Semana tranquila. Santa para disfrutarlo. Sí, sí. Eso es. Tranquila. Así que nos vemos entonces el martes de esta semana que entra, no, al siguiente con Reply 1994. ¿Vale? Ujú. Hay 21 episodios, creo que son larguillos. Sí. Así que id poniéndolo. Id poniéndolo. 21 que vamos a pillar el episodios, duro. 1 hora, hora y 10, más o menos. Ahí va. Un poco. Bueno, Joana, que pases muy buena tarde el resto de tu cumple. Te queremos mucho. ¿Te han regalado Gracias. muchas cositas, Joana? ¿Qué te han regalado? Que me han regalado, no, me regalé. Ya a estas alturas de la vida ya le toca a uno regalarse cosas porque los padres se concentran en los Yo te voy a regalar una cosa, mi vida. Te voy a regalar algo que no te ha regalado nadie todavía. Mi corazón. Ay, muchas gracias. Mi corazón late por ti, la mejor con compañera que tuve aquí. Tu. Ya te va Yo me lo cuido regaladísimo. con placida y lo pongo en una urna de cristal y lo cuido así como con mucho cariño. Cuidaros mucho estos días, descansad mucho, Johnny, descansa mucho, Joana, disfruta mucho de tu regalo. Bueno, a mí se me nota, creo que se me nota, que yo ya estoy bostezando y estoy todo, que yo no Tienes puedo que ir a coger. descansar, pues nada, descansar, que tenemos Pero una lo semanita bien que de me la descanso. paso con vosotros, esto no tiene nombre. Sé que dormir poco por estar con vosotros merece la pena. Y si es hablando de una película como The King, lo poco que yo he hablado, porque no he podido contar tampoco mucho, oye, bienvenido sea. Ya sabéis que esto es nuestra vida, la comunidad. Llevamos ya casi 2 años, ¿no? Año y medio. ya. Y es impresionante la comunidad que Sí, estamos haciendo, la de películas y series que hemos hablado. Yo creo que es muy bonito, es muy gratificante para todos el comentar, hablar de películas, el ver una serie, un drama, porque sabemos que lo vamos a comentar y entre todos formamos parte de todo esto. A mí me da la vida, creedme. Por eso me duele tanto el llegar tarde a los programas y perderme, ¿no? El no poder interactuar tanto, ni siquiera por Twitter, apenas comento nada ya, o no hablo con la gente, no interactúo, es por eso, porque no me da la vida. Pero chicos bonitos, que lo que tenemos aquí es precioso, tenemos una comunidad chulísima y vosotros valéis un montón, que se os quiere más que la vida, como diría la Melanie Griffith, Antonio Bandera, si es que te quiero una jarta. Otro cumpleaños, porque más o menos para estas fechas fue que me invitaron a ese primer programa que ya no recuerdo de qué fue lo primero que hablé. Y aquí me quedé. Y hemos pasado de estar callados a no estar callados, Joana. Sí. ¿Cómo la engañamos, Marta? ¿Cómo la engañamos? Ella pensaba que venía para un día. Un programa. La hicimos la 314. Es que esta gente lo sabe, no sabe, Johnny, no nos conocen. Y encima no cobra, que lo peor de todo es que no cobra, con el pedazo trabajazo que se mete y no cobra. Bueno. No cobra, que no cobra nadie, ¿qué coño? Bueno, yo sí cobro. Cuando cruce el charco. Yo sí cobro, yo cobro con vuestro cariño y comprensión. Eso siempre. Cuidaros mucho. Nos vemos muy pronto. Disfrutad de las vacaciones y ver mucho drama y cero spoilers. ¡Os queremos! ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, chicos,